La menopausia es una parte normal del envejecimiento de las mujeres. Específicamente, es un punto en el tiempo unos 12 meses después del último periodo de una mujer. Los años anteriores a ese punto se conocen como la transición a la menopausia o perimenopausia. Por lo general, la transición a la menopausia empieza entre los 45 y los 55 años y dura aproximadamente 7 años, pero puede durar hasta 14 años. La duración puede verse influenciada por factores de estilo de vida, como fumar, la edad en que comienza la transición a la menopausia y la raza y el origen étnico. Durante la transición a la menopausia, varía mucho la producción de estrógenos y progesterona, dos hormonas que los ovarios producen. Las mujeres pueden tener calores súbitos o sofocos impredecibles, problemas para dormir, cambios en los ciclos menstruales y otros síntomas. Una mujer ha llegado a la menopausia cuando no ha tenido un periodo durante un año completo. Después de esto, entra en la posmenopausia. No todas las mujeres sienten lo mismo, pero recuerde, la menopausia es una parte normal del envejecimiento y no una enfermedad que debe tratarse. Si tiene preguntas sobre la transición a la menopausia, hable con un médico. Obtenga más información en www. Ya. Aquí pueden buscar información si en caso ustedes desean sobre en algunos tratamientos que dan ellos, sobre todo a nivel farmacológico. Pueden anotarlo si gustan. A ver, vamos a empezar de acuerdo al video también. Vamos a empezar a... Ya. Como dijo el video, ¿qué es la menopausia? La menopausia es el punto en el cual el periodo se suspende aproximadamente por un año. Pero antes de la menopausia existe un periodo, como lo dijo en el video, de 7 y puede durar 10 hasta 14 años. Es muy excepcional, pero puede durar hasta 14 años. A ello se le llama la perimenopausia, donde hay síntomas, hay, como se dicen, síntomas iniciales, donde pues puede haber esto de los calores. Lo voy a mencionar más adelante, pero los síntomas ya se van dando. Sin embargo, la regla no se suspende. Puede ser mucho más irregular, pero todavía está la regla. La menopausia cuando la regla se suspende por un año y la posmenopausia donde vienen otros síntomas tardíos que ya son más sistémicos. A todo esto se le llama climaterio. Acá antes es la edad reproductiva y después va a ser la edad no reproductiva, ¿no? La vida no reproductiva donde ya no se puede tener hijos. Como bien lo dijo en el video, esto no es una enfermedad, pero ¿por qué se habla? Porque en diferentes ámbitos médicos y especialmente en ginecología, porque sí genera muchos cambios en la mujer y es importante que la mujer sepa por qué ocurre, como lo dijo en el video, por los cambios hormonales y también qué hacer para que estos cambios no nos afecten el estilo de vida, ya que una mujer de 45 todavía es una mujer joven y empieza desde los 45 hasta los 55, todavía joven y todavía en una etapa activa. Entonces, una mujer de 45 o 50 que esté trabajando, la menopausia puede alterar ese ritmo de vida, el trabajo. Entonces, para mantener un ritmo de vida adecuado, ¿qué debemos hacer? Y eso es de lo que vamos a hablar. Acá le he puesto una imagen donde vemos cómo los niveles, estos son más que nada los niveles de estrógeno y de progesterona, cómo van aumentando hasta los 35 años, pero a partir de los 40 viene un descenso que todavía hay, después de los 60 todavía hay, pero muy poquito. Entonces, eso de todas maneras va a alterar todo el organismo de la mujer. ¿Qué acelera? Porque debemos tener en cuenta esto, que hay aceleradores de la menopausia.
¿Qué cosa acelera? Uno es la carga genética. Si es que se dice, si es que a nuestra abuela, nuestra madre comenzó la menopausia a los 50, 55, 60, es la edad promedio donde nosotras, perdón, vamos a tener la menopausia. Entonces, la genética sí influye mucho en qué etapa nos va a dar o qué edad nos va a dar la menopausia. Luego está también la fertilidad. En el caso de la fertilidad hay varios campos. El campo desde la fecundación, si es que hemos tenido un hijo, dos hijos, tres hijos, va a haber, se debilita la capacidad fértil. Aparte de eso, debilita ciertas sustancias que tenemos en el cuerpo, calcio, zinc, las vitaminas C. Entonces, sí tenemos que saber qué capacidad fértil o cómo hemos utilizado nuestra fertilidad. Entonces, eso es una. Dentro de la fertilidad también está los anticonceptivos. Si hemos usado anticonceptivos, ya hay diferentes estudios que marcan que la menopausia se va a acelerar. Y no solamente las pastillas, sino las inyecciones, los parches, todo tipo de anticonceptivo, por diferentes estudios, se sabe que sí acelera. Otro acelerador es el cigarro. El cigarro, a diferencia de otros que les he conversado, que por ahí altera de manera secundaria, en realidad en la menopausia sí altera de manera directa. Sí hay una alteración, una complicación con un choque en el trabajo que hacen las hormonas. Entonces el cuerpo no acepta, sobre todo el de las mujeres, no acepta de manera adecuada el cigarro. Por eso es que las mujeres que fuman sí tienen mayor predisposición a adelantar la menopausia. Y de lo que siempre les hablo, el estilo de vida. En el caso del estilo de vida, vamos a ver más adelante, porque la menopausia, más adelante vamos a ver que no solo se previene o, bueno, más que prevención es de los síntomas, de lo que uno, de los cambios, pero también no solo de eso, sino de la estructura corporal, que también vamos a tener cambios. No solo es en la propia menopausia o en la perimenopausia. Ahí les voy a explicar cómo, teniendo desde antes de la perimenopausia, o sea, en la premenopausia, que comienza desde que nos viene la regla hasta la perimenopausia, todo eso puede ser premenopausia. Allí, en la edad donde tenemos la regla, podemos hacer diferentes actividades que hagan que nosotros estemos más preparadas para las siguientes etapas, para la perimenopausia, para la menopausia y para la posmenopausia. Entonces, el estilo de vida es muy importante. Ejercicios, alimentación sana antes en la antes en la peri, durante y después. Entonces la alimentación va a ser fundamental y ojo que vuelvo a repetir lo que digo en todas las exposiciones, el consumo de azúcares refinados, el consumo de todo lo que son productos envasados, sean desde gaseosa, galletas, todo eso hay que evitarlo. No les digo nunca consuman, porque bueno, vamos a la tienda y lo vemos, por ahí puede provocar. Claro, nunca consuman, no, sería un extremo. Si a ustedes se les hace difícil, está bien, consúmanlo, pero que cada vez sea menos. Yo les hablé de un objetivo mayor y que ese objetivo sea paso a paso. Empiecen dejándolo, si se comen dos galletas, cómanse una. El siguiente paso que sea interdiario, el siguiente paso que sea dos a la semana, sí, hasta que lleguen cada vez más alejados a tener esa necesidad de consumo de cualquier tipo de producto envasado, de azúcar también. Vayan dejando poco a poco, porque los cambios drásticos, algunas personas lo pueden hacer, pero si ustedes no pueden, no hay problema, no pasa nada, pero sí la intención del paso a paso se llega al objetivo final, que es no consumo excesivo de todo esto. Entonces, el estilo de vida en todo va a marcar mucho. Aparte del consumo de agua, también el consumo de agua, no les he mencionado porque todavía no hemos llegado a otras partes. Quizás más adelante haga sobre
la parte de nutrición escolar, ahí vamos a tocar más sobre la importancia del agua, pero todos sabemos pues que el agua es muy importante. Ahora, ya, las alteraciones, como les decía, hay tempranas y tardías. Las tempranas son las que más se conocen, de las que más se hablan, porque también son más evidentes. Lo que es la irregularidad del ciclo menstrual, que comienza en la perimenopausia, donde ya no te da todos los meses la menstruación, sino te da un mes, de pronto dejas dos, o de pronto tres no menstruas y menstruas al tercero, pero eso todavía no es la menopausia, porque la menopausia, como les dije, es un año seguido de no haber tenido menstruación. Luego los sofocos, los calores, la sudoración, esto por los cambios hormonales. Ahí vamos a ver que la progesterona y el estradiol tienen mucha conexión con todo el sistema cardiovascular. Por eso es que en primera etapa causa esto de los sofocos, calores, pero en la segunda etapa vamos a ver que va a causar otros problemas más internos. La sequedad vaginal, porque también la progesterona genera más moco. Entonces, al generar más moco, eso es lo que hace que esté más lubricado. Y obviamente acá, como no está lubricado, va a haber más infecciones, ya que pueden proliferar las bacterias. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Las personas que tienen relaciones sexuales, usar, hay cremas, hay geles que hidratan durante la relación sexual. Y también hay algunas hormonas en óvulos, en el caso de las personas que ya están teniendo resequedad vaginal, consultar con el ginecólogo o la ginecóloga, les van a dar unos óvulos para que esa resequedad no sea tan extrema y su cuerpo se vaya condicionando. Y luego los cambios emocionales. Las hormonas en las mujeres nos cambian emocionalmente desde que tenemos la regla. Desde que tenemos la regla tenemos nuestras fases. En la fase menstrual tenemos un tipo de sensación, un tipo de emoción y así en las diferentes etapas de la fertilidad vamos a tener diferentes emociones. Por tanto, si tenemos diferentes emociones porque nuestra testosterona, que también la tenemos, progesterona, nuestro estradiol, todo varía, entonces cuando entremos a la menopausia, que empieza a descender todo esto, también descienden nuestras emociones. Por eso es que las personas que están entrando en la perimenopausia o menopausia también empiezan a tener descensos emocionales, tristezas, de pronto suspiros, también llegan hasta la depresión porque llegan a una tristeza extrema, más las ideas que se generan, porque todo está conectado, siempre les he hablado de eso, ¿no? De que todo está conectado. Y las mujeres tenemos una conexión de todo nuestro cuerpo con las hormonas. Y creo que de descanso a nivel hormonal tenemos una semana y el resto estamos muy hormonales. Hormonales en descenso, hormonales hacia arriba, pero estamos muy dependientes de cómo las hormonas van actuando en nuestro cuerpo. Entonces, sí, los cambios emocionales también se van a dar. Ahora, en cuanto a las tardías va a haber un efecto en la parte de los huesos. Como ya no tenemos sobre todo el estradiol, que va a ir bajando, entonces nuestros huesitos no van a tener este componente para que se regeneren los osteocitos, que son los que van a componer los huesos. Entonces no le quiero hacer muy largo esto porque es un mecanismo en realidad bien largo con la TSH, es bien largo, pero así como comienza en cuanto a la menopausia, comienza lo temprano, dolores, a veces también hay dolores de hueso. Eso ya es un inicio para lo que viene tardíamente, que va a ir descendiendo la capacidad de los huesos. ¿Qué quiere decir? Que los huesos se van a volver más porosos. Poco a poco se van a volver más porosos, va a haber más aire que células. Por tanto, hay más peligro
de que los huesos se quiebren, de fracturas. Las caídas en las mujeres son mucho más delicadas que en los hombres, sobre todo a partir de los 45 que ya empieza a haber la perimenopausia. Y los efectos cardiovasculares. El estradiol tiene un nexo directo en la capa interna de todas nuestras arterias. Todas nuestras arterias en la capa interna dependen del estradiol. Entonces, si el estradiol baja, toda esa capa interna se va a adelgazar y va a hacer que hayan diferentes alteraciones. Al adelgazarse no va a haber contracción, el corazón siente que no hay quien lo ayude, porque todas las arterias ayudan a que la sangre llegue a cada partecita del cuerpo. Y si no tiene a sus ayudantes, entonces lo que sucede es que el corazón se empieza a acelerar. Por eso es que al principio tenemos los calores, porque el corazón está acelerado. Sin hacer nada, estamos acaloradas. ¿Por qué? El corazón no tiene ayudantes. Todos están flaquitas las arterias y el corazón se empieza como una especie de asustar y empieza a botar más sangre y para eso tiene que contraerse más, para llegar a cada parte del cuerpo. Y entonces ahí, no, en primera instancia, hay los sofocos, los calores, pero luego puede haber alteraciones cardíacas, puede haber desde arritmias, puede haber insuficiencia cardíaca y pueden haber eventos de lo que son paros cardíacos en las mujeres. Y, a ver, el segundo, ya, aquí les voy a explicar. Como les decía, tenemos dos hormonas principales porque tenemos más, pero vamos a hablar de estas dos que son las que más ocasionan diferencias en nosotras. Primero tenemos los estrógenos los estrógenos que cuando somos jóvenes está pues, primero comienza alto, pero más o menos a los 30 años tiene un ascenso y a partir de ahí empieza a bajar. Y la progesterona que tiene lo mismo, pero la progesterona sí llega a bajar muchísimo más. Entonces tenemos los estrógenos, ambos antes a los 20 están elevados, pero como les digo, a los 30 sube un poquito más y luego empieza a bajar. ¿Qué sucede? Yo acá les quería explicar algo que normalmente no se dice. ¿Qué sucede? Que cuando nos sacamos los exámenes para ver nuestros estrógenos y nuestras progesteronas, normalmente están dentro de los niveles normales, pero estudios ya han marcado que los estrógenos hay dos formas de eliminar. Una, donde se convierte en estrógenos que se vuelven a utilizar por el cuerpo, pero son estrógenos que ya no tienen la misma capacidad, por tanto pueden generar daño. Y el otro, donde se convierte como un estrógeno grande en algo más chiquito que se puede eliminar. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo normal y esto es lo que durante mucho tiempo nos ha pasado a las mujeres. Por eso es que antes no había tanta sintomatología como ahora. Y por ahí las abuelas, las abuelitas, o las personas muy, muy mayores nos dicen, no, pero la menopausia yo no la pasé como ahora que tienen sofocos, tienen un montón de síntomas. Yo lo pasé normal. Es que sí, antes por la alimentación, por diferentes factores, el estrógeno se iba por este lado, por la eliminación fácil de convertir ese estrógeno grandote en chiquitito y eliminarlo. Pero ahora, ¿qué sucede? Que ya no lo convertimos en eso, lo convertimos en otro estrógeno que se queda y se acumula en el cuerpo. Y es un producto de desecho, pero como todavía es utilizable, se va quedando y nos va generando lo que es la adiposidad, la concentración de adiposidad. Se habla de que si tenemos la acumulación de adiposidad en la parte del abdomen, es probable que los estrógenos estén elevados. Entonces, está dentro de lo normal, pero lo vamos a encontrar esta diferencia que debería haber, que casi siempre hay una diferencia entre el estrógeno y la progesterona, es mucho más grande. Así esté dentro de lo normal y la progesterona también, la diferencia es lo que nos hace ver cuánto
estrógeno residual tenemos. Y ese estrógeno residual es el que genera mucho, mucho daño. ¿Por qué les hablo de esto? Porque no solo genera daño en la parte de la menopausia, también genera daño antes, desde las niñas. Este síndrome premenstrual que ocurre, que las niñas se hinchan, que tienen ansiedad por comer, sobre todo carbohidratos, además que viene doloroso la menstruación, es muy probable que tenga una acumulación de estrógeno, a estrógeno residual, o sea, el que no se debería tener en el cuerpo. Entonces, esto es algo importante que lo sepan las mujeres. Yo sé que es un poquito complejo esta parte, pero yo siempre las aperturo para que ustedes cualquier cosa me consulten en el WhatsApp. Ahí está mi número también, me pueden hablar directamente. Lo importante es que esto quede claro y que hagamos una conciencia, porque si desde la menstruación ya se va alterando el estrógeno, ya lo vamos alterando, entonces podríamos ir avanzando desde nuestras hijas, sobrinas o personas, mujeres chiquitas que vayamos conociendo y educarlas en este sentido. ¿Por qué se aumenta el estrógeno? Porque como no hay una vía de eliminación, no tenemos el consumo adecuado de algunos productos que van a ayudar y que antes sí lo teníamos, como el brócoli, antes se comía bastante brócoli, ahora ya no. Entonces el cuerpo busca siempre una alternativa, siempre va a buscar una alternativa y la alternativa no es sana, la alternativa es dañina. Por eso es que ahora más niñas sufren de síndrome premenstrual. Por eso es importante saber sobre esto. Acá, el estrógeno. Les he puesto esta imagen para que ustedes vean de qué se encarga el estrógeno. Ya, en el cerebro va a actuar por diferentes mecanismos a la irrigación del cerebro, participa por eso en el recordar, la memoria, aparte de eso que en el cerebro también pues activa el TSH, activa todo el sistema hormonal para que esto se siga generando, no quede solo en un mensaje, sino el mensaje y el mensaje retribuya a que nuestras hormonas sigan ejecutándose. Cuando está la menopausia, o sea, cuando baja ese mensajero, tampoco está la señal del cerebro y también disminuye la respuesta. ¿Y qué sucede en el cerebro? Cuando nos damos cuenta, cuando empezamos a perder la memoria. No vamos a tener una amnesia, pero vamos a tener dificultad para recordar las cosas. Y ya sabiendo que tenemos 45 años, más la pérdida de memoria, entonces ahí nos podemos dar cuenta que hay una disminución de los estrógenos, principalmente del estradiol. Luego en el corazón y el hígado. El corazón, ya les dije, porque no tiene sus ayudantes, los vasos, las arterias están debilitadas, entonces el corazón hace mucho más esfuerzo para que la sangre llegue. El hígado, se habla de que toda mujer con menopausia tiene que llevar una alimentación sí o sí sana, porque el hígado, como también actúa mediante las hormonas, se va desgastando. Y lo mismo que ocurre a nivel externo, que nuestra piel también se debilita, se vuelve más delgada, ocurre también con el hígado. Por tanto, el hígado, como no es capaz, se empieza a llenar de grasa, se empieza a llenar de diferentes sustancias tóxicas que no le permiten trabajar. Esto como resultado da una insuficiencia hepática. Por eso, ahora la insuficiencia hepática no solo es cuando llegamos a la enfermedad. Un hígado ya puede ser insuficiente y no tener síntomas, pero ya es insuficiente porque no está teniendo la misma capacidad. Pero claro, a nivel clínico, uno llama insuficiencia hepática o de hígado, insuficiencia de hígado, cuando hay niveles en cuanto a las transaminasas, exámenes que uno realiza para el hígado, pero sí ya uno va generando una insuficiencia en nuestros órganos. Entonces, mucho cuidado con las grasas, con los productos prefabricados, ¿no? Todos los que están empaquetados, todos estos productos, para que dure, obviamente tienen que tener productos que nos van a hacer daño, ¿no? Yo les hablaba a los niños, les contaba, bueno, en una conversación con unos niños, les preguntaba a su mamá, cuando hace una torta en casa, ¿cuánto dura? Y se quedaban pensando. Alguno de broma me dijo, nada, mis, porque
nos lo acabamos rapidísimo. Pero bueno, ahí el detalle es cuánto dura, obviamente sin comer, así el pastel, ¿no? En casa, si nosotros hacemos, ¿cuánto dura? Yo les dije, bueno, normalmente 3 días, vamos a ponerle una semana, siendo buenos 2 semanas, ya. Ningún pastel en casa va a durar 2 semanas, pero ya vamos a ser buenos 2 semanas. Un pastel o un quequito de la tienda, ¿cuánto dura? Y todos se quedaron callados, ¿no? Mis, 1 mes, 2 meses, no, dura 1 año. Ahora, eso los niños, ¿no? Y los niños se quedaron sorprendidos de la diferencia. Ahora, también ustedes, imagínense, si un producto envasado de estos que pues están en la tienda dura 1 año, 2 años, ¿qué de diferente hay para que esto dure tanto y en casa no dure nada? 3 días, 4 días. Ahí viene la diferencia. Allí vienen los preservantes, los conservantes, y todo eso tiene que procesar nuestro cuerpo. Por eso es que le estamos haciendo daño, porque de todas maneras se tiene que forzar muchísimo más para digerir todos esos productos que están con conservantes, con preservantes, agregado al azúcar que ya tiene, ¿no? Entonces, allí hay que hacer, como les he dicho antes, una conciencia. ¿Y qué dejamos a nuestros hijos? Porque es cierto, la educación es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, pero no solo educación significa matemática, lenguaje, no, también tenemos que instruirlos en filosofía, también tenemos que instruirlos en psicología, en nutrición, porque si no los instruimos ahora, tengan por seguro que ellos, si ya nuestra alimentación es más o menos, ellos van a ir hacia abajo, van a ir cada vez más hacia abajo, por la premura, porque todo se consigue rápido. Entonces hay que enseñarles a hacer jugos, hay que enseñarles a hacer ensaladas, porque mire, estoy hablando de la parte de la menopausia, pero imagínense que una niña comience ya desde los 8, 9, 10, 11, 12, que más o menos es el periodo de 8 a 12, que comienza su regla, que ya tenga su hígado congestionado. Y cuando llega la menopausia, ¿qué va a pasar si la menopausia ya los estrógenos tienen un efecto directo en el hígado? Y con ese descenso, más que ya tengan la enfermedad, por eso yo decía, me preguntaron sobre la diabetes, ¿a qué edad comienza la diabetes? Bueno, normalmente comienza a partir de los 30, 35 años, pero con todo lo que nosotros estamos teniendo actualmente, todos los cambios nutricionales, probablemente la diabetes en las nuevas generaciones comiencen antes, a los 20, 18. Tenemos niños de 8 años, 4 años que ya tienen diabetes. Va a ser lo mismo con, con todo, en realidad, con este cambio en cuanto a la parte hormonal. Si es que no tenemos cambios, nuestras hijas van a tener una menopausia mucho más tediosa, mucho menos adaptable, porque ya tenemos muchas cosas de antes, como lo del hígado. Entonces, mucho cuidado con esto. Bueno, en cuanto a las mamas, que con los ejercicios se puede hacer la compensación, pero de todas maneras va a existir. Es algo que tenemos que ya ir pensándolo, que si baja el estrógeno, va a bajar de todas maneras todo lo que son las mamas bajan, pierden su consistencia, porque la consistencia de las mamas no solamente es muscular, sino también las glándulas, y las glándulas son las que van a perder su consistencia cuando el estrógeno baje. El útero, bueno, el útero pues que vamos perdiendo la ovulación y como ya les dije, no solo el estrógeno, sino acá también la progesterona. Ambos van a hacer pues que el endometrio baje, sea más delgadito el endometrio, que es la capita interna dentro del útero. Y además que el moco se vaya adelgazando. Y al adelgazar el moco, pues hacer más propensa a la mujer a las infecciones. También acá es muy importante tomar bastante agua, porque a pesar de que haya estrógenos, si no consumimos agua, el moco también va a estar
un moco muy espeso y también puede generar infecciones antes de la menopausia. Los ovarios, que bueno, ya sabemos si no hay, es por eh, lo que pasa es que si va a bajar el óvulo, estimula los estrógenos. Entonces el estrógeno estimula el cerebro y el cerebro estimula nuevamente a más estrógeno para que se dé la regla. Pero como todo está bajando, tampoco hay óvulo, o los óvulos ya en la perimenopausia que hay poquitos, y en la menopausia que ya no hay. Entonces va a haber un efecto negativo, ¿no? Ya no estimula estrógeno, ya no hay tanto estrógeno, porque ya no hay óvulo. La vagina que ya les dije, y los huesos que también ya les mencioné, que por eso se va perdiendo la densidad. Ya cada vez son más delgaditos o muy porosos. Adaptación, lo que les conversaba al principio. La adaptación de la menopausia no comienza en la menopausia, comienza antes. No sabemos cómo instruir a nuestras hijas, hermanas, primas sobre esto, ¿no? Sobre la prevención y adaptación de las alteraciones que vamos a sufrir en la menopausia. Tenemos que hay etapas en la regla, o sea, cuando estamos ovulando todavía, cuando somos todavía fértiles, hay etapas donde comienza por la regla. La regla, desde que nos comienza la regla, ya es el día 1. Y también hay diferencias en cuanto a qué comer y qué hacer durante durante todo este periodo fértil. ¿Y por qué hay que saber? Porque si nosotros tenemos todas estas actividades y todas estas rutinas durante la época que estamos fértiles, va a ser mucho más fácil que nuestro cuerpo se adapte a los procesos de cambio. Entonces, es una forma de prevenir que los cambios se den muy extralimitados, que se den muy exagerados y además que nos ayude a adaptarnos, porque ya nuestro cuerpo va a estar preparado. Por ejemplo, en la menstruación, cuando nos da la menstruación, lo más adecuado es tener ejercicios leves, como el yoga, que también es un ejercicio, pero como las posturas se dan más en estática y no tanto en movimiento, entonces se puede sostener el yoga, el reiki también, para los que en algún momento conocen lo que es la imposición de manos, también en esta etapa se puede hacer. Además, también la meditación, porque aquí también ocurre una alteración donde nos ponemos más sensibles, nos provocan más los carbohidratos. Y ojo, que nos puede provocar carbohidratos, pero hay que saber, porque ¿qué ha pasado con nuestros pensamientos? Que el cerebro y la necesidad se han confundido. Nosotros tenemos necesidad de carbohidratos, pero en vez de comer un plato de trigo, que es carbohidrato, o un arrocito chaufa, que es carbohidrato, lo que hacemos es comer los carbohidratos menos necesarios, que es galleta, pastel, una gaseosa. Claro que nos va a provocar en esta etapa de la menstruación los carbohidratos, pero tenemos que aprender a saber qué carbohidratos son sanos, porque sí se nos va a venir a la mente una gaseosita, un chocolatito, pero hay que aprender a saber que no es la necesidad de ese chocolate, qué sé yo, ese pastel, no, es la necesidad del carbohidrato. Así que en esta etapa sí, a nuestras hijas, primas, como ya dije, a toda mujer que esté en la menstruación, le va a provocar, pero hay que darle y acostumbrarla a que sean los carbohidratos sanos. Después, aquí bueno, hay una apertura y un descenso del estradiol, de los estrógenos y progesterona. Pero acá, una vez que termina la menstruación, hay un aumento, sobre todo del estradiol. Por tanto, ahí vamos a estar más activas. Después de la menstruación vamos a estar más activas, vamos a estar más felices, más alegres, y allí podemos hacer ejercicios más de fuerza, mucha más actividad, más movimiento, peso, o las que no hacen peso, correr, más fuerza podemos hacer. Y la alimentación puede ser variada.
proteína, carbohidrato, todo. Siempre y cuando todo sea, yo siempre recomiendo que sea preferible en casa. Y si no podemos, que sea lo más sano posible. Poca sal, poca azúcar. Luego el periodo de ovulación. Hay un descenso del estradiol, por tanto vamos a estar un poquito más cansadas, pero vamos a tener todavía resistencia. Vamos a tener todavía esta capacidad para hacer cardio, baile, lo que es la bicicleta o lo que es la elíptica o correr, sea en, aquí ya puede ser que no nos dé tanto ánimo para correr, pero sí lo que podemos hacer es caminar. Y ya les he explicado, la caminata que sea únicamente para caminar. No que me estoy yendo al mercado o yo camino porque yo voy qué sé yo, ¿no? A hacer, recoger algo. No, que sea 10, 15 minutos exclusivamente para caminar. Y luego viene la etapa premenstrual que varía de acuerdo a la etapa de ovulación, porque no todos tenemos la misma cantidad de días para ovular. Entonces, dependiendo de esto, sigue la etapa premenstrual. La etapa premenstrual estamos más alegres, pero casi para llegar a la menstruación puede haber dificultades donde empieza a dolernos las caderas porque ya viene la regla y nuestro cuerpo se está adaptando a toda esa contracción que va a haber del útero y de toda la zona pélvica, específicamente la zona pélvica, pero ginecológica, o sea, ovarios, las trompas, el útero, todo ello. Entonces, como se está adaptando, a veces sí hay dolores. Hay personas que dicen, si te duele, ya no hagas nada. Pero ya hay muchos estudios que se ha visto que qué pasa cuando empieza previamente la menstruación, o sea, cuando el cuerpo se está preparando, sabe que va a haber pérdida de sangre. Entonces trata de mantener el oxígeno en la parte central del cuerpo, lo que sucede en cualquier hemorragia. En cualquier hemorragia, siempre el cuerpo va a mantener en la parte central la sangre. Entonces no hay oxígeno suficiente para las articulaciones, para nuestras extremidades, por eso duele a veces hasta el brazo, la espalda. Nos viene la menstruación y la espalda nos está doliendo. ¿Por qué? Porque está centralizado en toda la parte fundamental, en este caso el corazón, el estómago, los riñones y obviamente el útero que tiene que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Si no hacemos ejercicio, eso se va a dar. No va a haber oxígeno suficiente para nuestras extremidades, no va a haber suficiente para nuestras caderas, nuestra espalda. Pero ya se ha visto que cuando hacemos ejercicio hay una oxigenación diferente que se llama oxigenación anaerobia. Entonces, los ejercicios sí sirven para disminuir los dolores, disminuir todas esas sensaciones que nosotros nos da previamente a la menstruación y durante la menstruación. Así que les doy este dato para que ustedes aconsejen o para ustedes mismas. Al principio puede que propiamente por el ejercicio les duela un poquito, pero conforme se adapten va a ser una solución sencilla, económica y sobre todo saludable para lo que son los síntomas premenstruales. Y aún más si es que tenemos este síndrome premenstrual, no los síntomas, sino síndrome, que vienen mucho más síntomas y signos, la hinchazón, el mal humor, la regla muy abundante, también todo esto sirve. Y aquí en esta parte siempre se recomienda en esta parte la ropa. En la premenstrual, la ropa tiene que ser lo más ligera, porque como hay cambios hormonales y empieza a adaptarse, hay como un bajoncito de la progesterona para luego subir, en ese bajoncito puede también disminuir la mucosidad. Entonces se recomienda siempre ropa suelta para también no provocar las infecciones. ¿Qué otra cosa podemos hacer como prevención? También están los ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel sirven para tener un buen sustento de los músculos pélvicos. Y al igual que ustedes habrán notado que las mujeres que hacen ejercicios constantemente
se mantienen a través del tiempo, se mantienen delgadas o fuertes. Entonces pasa lo mismo si es que uno desde muy pequeña hace los ejercicios de Kegel. A partir de que te viene la menstruación, hacer los ejercicios ayuda también desde el dolor, la capacidad de contracción que va a tener el útero para botar toda la menstruación, va a ayudar también. Y conforme pasa el tiempo, si lo hacemos desde muy pequeñas, cuando lleguemos a la perimenopausia, todo el suelo pélvico va a estar fortalecido y no nos va a causar tantos malestares como que si no reforzamos esta parte. Pero si ya estamos en la perimenopausia, también lo podemos hacer y también va a haber mejoría. De todas maneras, este ejercicio antes o durante va a ayudar un montón. ¿Cómo se contrae la parte de, se intenta contraer eh, los labios, que eso se junte, tanto internos como externos, dependiendo, porque a veces los externos con la edad se van también alterando, pero los internos uno lo contrae y así como está la chica echada, es la forma más sencilla. Hay otros ejercicios de Kegel que ustedes van a encontrar en internet, pero esta es la forma más sencilla. Luego se mantiene. Uno puede empezar con 5. 5 se contrae, 5 se mantiene, 5 se relaja y 5 se descansa. Luego pueden ir aumentando, aumentando poco a poco. Hay personas que llegan hasta el minuto de contracción, lo mantienen, relajan y descansan. Poco a poco. Es igual que todo, ¿no? Es poco a poco. Luego, la prevención también se da por los alimentos, pero acá vamos a ser más específicos. ¿Por qué? Porque sí tenemos a todo lo que son los crucíferos. Los crucíferos nos van a dar este componente que se va perdiendo y no solo, yo les hablaba de que hay una distancia entre el estradiol y la progesterona y esto se da porque el estradiol no se está eliminando, se queda de otra manera, pero se queda en el cuerpo. Y esa otra manera no se mide, no hay una medición hasta ahora de laboratorio de la otra manera. Sí hay exámenes específicos, pero que no se hacen. Por tanto, ¿cómo se ve? En los exámenes normales se saca el estradiol o los estrógenos y la progesterona. Y si estos tienen mucha diferencia, por mucho que estén dentro de lo normal, quiere decir que ya estamos teniendo estos estrógenos que no son buenos para nuestro cuerpo. Y allí, tanto para esta etapa, que sea la fértil, o como para la etapa de la menopausia, va a servir esto, va a servir las crucíferas. ¿Qué cosa tenemos? Los berros, la mostaza negra, que bueno, acá no se ve mucho. También tenemos el rábano rojo, el rábano, las coles también, esta es la col normal que se puede consumir o que se consumen casi siempre, ¿no? Y después tenemos esto, el brócoli. El brócoli es muy sencillo de preparar y es algo que nos va a ayudar muchísimo. Dentro de todos estos, el que más recomiendo es el brócoli. La col roja también la recomiendo porque la col roja no solamente va a tener el crucífero, sino también tiene otros componentes restituyentes para eliminar los radicales libres y mantener todavía nuestros órganos bien jóvenes, que también se manifiesta hacia afuera, pero en realidad es más importante tener los órganos internos jóvenes. Entonces, bueno, como tenemos los dos, el hecho de que nos va a mantener jóvenes por dentro y por fuera, también lo recomiendo. Varias sustancias rojas, pero la col en las mujeres por este componente. Y ahora, en cuanto a psicoterapia, en cuanto a psicoterapia, te dice que como ya les he explicado, en las mujeres va a haber muchas alteraciones. En realidad he tratado de hacer todo un resumen porque la menopausia es todo un mundo grandote y acá todavía falta. En cuanto a esto, es simplemente para que la menopausia baje los síntomas, pero aquí todavía faltan los descensos en cuanto a la parte hormonal.
falta la capacidad de vitaminas que se va perdiendo, la capacidad de algunas sustancias como el calcio, todo eso también se va perdiendo. Pero, ¿por qué no les he puesto? Porque en el caso de la menopausia no se puede llevar. Esto sí lo pueden consumir y no va a pasar nada, pero en el caso de la menopausia hay que ver a cada persona por particular, porque ha pasado que no solo a veces es el aumento de este estradiol em, que no es bueno, a veces es el aumento de cortisol. No sé si han visto o les ha pasado que aquí va aumentando la grasita, todo esto y cuando acá vemos que la grasita va aumentando, es muy posible que el cortisol esté aumentando. Entonces, por eso, por las diferencias muy marcadas que hay de y de mujer a mujer, es que no podemos dar algo genérico. Tenemos que ver cada detalle de la parte hormonal y su comportamiento. Hay mujeres que están con las hormonas muy alteradas y están serenas. Hay mujeres que no, que las hormonas las controlan mucho y sus estados de ánimo cambian. Entonces, no podría dar en cuanto a cosas específicas porque sí, si bien es cierto, tener acá mucho más adiposidad marca niveles de cortisol, así como en la parte de los gorditos de la espalda, eso también, ahí hay un exceso de cortisol, pero son clínicas que igual se tienen que constatar con todo lo que es la parte de laboratorio. Así que por eso solo les he puesto esto, que esto sí o sí las va a ayudar. El resto se tendría que hacer un estudio más específico. Ahora sí, la psicoterapia. Como hay alteraciones emocionales, como ya les había dicho, las hormonas descienden y esto hace que nuestro estado de ánimo descienda. Y al descender, pues nos estresamos más rápido, no tenemos control de las emociones, sobre todo las que están hacia abajo, el enojo, la tristeza, la angustia, todas esas no las podemos controlar. Para esto, lo que se recomienda en psicoterapia es la organización, tener horarios, qué voy a hacer en la mañana, qué voy a hacer después, se puede dividir de desayuno, almuerzo, qué voy a hacer, de almuerzo a cena, qué voy a hacer. Luego, organizar las comidas también es importante porque muchas mujeres que nos pasa en la menopausia y nos pasa antes también, muchas mujeres nos complicamos. ¿Qué cocino hoy día? Ay, ya no sé qué cocinar. Y todos los días tenemos ese problema. ¿Qué cocino hoy día? Ay, no sé. Y todos los días. Mejor es sentarse un fin de semana y hacer el plan por semana. Ya. ¿Qué cocino esta semana? Lunes tal cosa, martes tal cosa, miércoles. Y así nos evitamos de estar en el estrés diario de qué cocino, o me falta este producto, tengo que ir a comprar, y ahorita con el calor y todo, uf, el estrés todavía se aumenta más. Y el estrés está ligado con el cortisol. Entonces, no estamos manejando bien nuestra parte hormonal, porque estamos no solamente, nosotros creemos que la parte emocional solo es nuestras actitudes, pero no, hay todo un componente hormonal interno, sobre todo en la mujer, que nos va a generar una emocionalidad, nos genera alteraciones a nivel corporal. Por eso es que muchas mujeres terminan con dolor de cabeza, están estresadas de todo, en la mañana por el desayuno, en la tarde por el almuerzo, que ya no saben, en la tarde no les alcanzó tiempo para algo, y llega la noche y les da un dolor de cabeza porque aumentaron sus niveles de cortisol. Entonces, ¿cuán importante es organizarse? La organización va a hacer que nos dejemos de estar preocupando día a día y estresando. O bueno, el distrés, ¿no? Que ya lo conversamos en el anterior, que en realidad no es el estrés, sino el distrés. Los ejercicios, porque los ejercicios nos ayudan a depurar. Justamente como les decía, hay ejercicios que nos ayudan. Por ejemplo, si el estradiol está elevado,
nos va a ayudar más los ejercicios de peso, de alto impacto. Pero si estamos en la menstruación, nos ayuda más la natación, el correr, el bailar. Y así en la época de la ovulación, más cardio, la danza también, pero la danza un poquito más resistente. Por ahí se puede hacer CrossFit y así. Entonces, el ejercicio es muy importante y van a ver que en las diferentes etapas de la mujer nos ayuda muchísimo. Yo he recomendado mucho, bueno, tuve una época en pacientitas que tomaban el paracetamol, el naproxeno para los dolores menstruales y les comenté cuál era la consecuencia del paracetamol o el naproxeno, que es el problema gastrointestinal que malogra todo el tejido, la mucosa, y aparte el problema hepático, que también puede llegar a causar una insuficiencia hepática. Entonces, por eso empiezan a tener malestares, eructos, y les cambié por el ejercicio y les hice este ciclo que les estoy comentando a ustedes, y con este ciclo no volvieron a tener los malestares ni muchos de los síntomas que solían tener antes. Entonces, lo importante que es el ejercicio para mantener desde antes una vida activa y una buena resistencia para cuando venga la menopausia estar preparado. El suelo pélvico, para estar preparados en la época de disminución del estradiol, nuestro cuerpo ya sepa qué hacer. Y hay, así como nos provoca los carbohidratos, también hay una necesidad. Vamos a nadar, hay que hacer esto. Ya el cuerpo, sin que uno se dé cuenta, se va adaptando. El cerebro manda la señal. Entonces, cuán importante es tomar la importancia a los ejercicios y los pensamientos. Suelen nacer las ideas negativas cuando uno está en la perimenopausia. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que la menopausia es la pérdida de la fertilidad y se relaciona mentalmente con la pérdida de la fertilidad y el envejecimiento. Entonces, muchas mujeres empiezan a sentir mal por envejecer. Entonces empiezan a nacer ideas negativas. ¿Qué se hace? Hay un trabajo, bueno, hay muchos, yo siempre les digo, hay muchos trabajos sobre eh, todo lo que les doy, así como la semana pasada les di la técnica autógena, esta vez les doy el trabajo del pensamiento. Y en internet lo van a encontrar como terapia cognitiva, así la encuentro. Bueno, yo he puesto esta donde se hace la percepción y la conciencia. ¿Cómo? Escribimos primero el pensamiento negativo. ¿Qué pensamiento? Por ejemplo, en la mañana nos levantamos y ya nos levantamos con un pensamiento negativo. Lo escribimos. Luego leemos ese pensamiento. Esperamos, si gustan, unos minutitos y luego lo leemos. Y al leerlo, hay que leerlo como si lo hubiese escrito otra persona. Entonces así vamos a activar nuestra capacidad de reflexión, como si lo hubiese escrito nuestro hijo, nuestra hija. Leemos eso y ¿qué vamos a decir? Obviamente si es que leemos, o nuestra mejor amiga, nuestra mamá, que estamos leyendo y ver que un pensamiento negativo así está afectando a nuestro hijo, nuestra mamá. Obviamente nosotros, nuestra reflexión se va a activar y va a decir, no, este pensamiento no está bien. Este pensamiento le está haciendo daño a mi hijo, la persona que ustedes hayan puesto. Le está haciendo daño. Una vez que ya se entró en conciencia, entonces trabajamos la voluntad. Colocan abajo el pensamiento positivo. ¿Qué pensamiento positivo podemos realizar para reemplazar el pensamiento negativo? Y algunos lo tachan. E incluso algunos de mis pacientes tachan el pensamiento negativo y se quedan solo con el positivo. Y luego tienen el pensamiento positivo durante su día, todo el día, porque el pensamiento negativo que les surgió va a insistir, va a estar ahí. Entonces, con esta técnica lo que hacen ustedes es que cada vez que aparezca, ustedes sacan su papelito y ven el pensamiento positivo y reemplazan.
Cada vez aparece, ustedes sacan su papelito y reemplaza y reemplaza. Va a llegar un momento en donde el pensamiento negativo se va a volver más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que desaparece. Es una forma, es una terapia cognitiva que ayuda muchísimo, muchísimo. Yo ya la he aplicado y por eso se las doy, porque sí funciona. Y esto sería todo. Les agradezco. Esta vez ha sido chiquito porque en realidad los voy a separar por etapas. Esta vez hemos hablado de la parte general, de lo que puede ayudar, pero luego quiero hablarles sobre los déficits directamente que causa la menopausia. Vamos a hacer voy a ver de hacerlo de aquí a 3, 4 semanas, porque me han pedido que hable sobre la piel y también sobre lonchera saludable. Entonces, vamos a hablar sobre esto ya que como inicia clases y bueno, ahorita estamos verano, los dos temas me parece que ahorita encajarían muy bien. Así que el siguiente va a ser sobre la piel, problemas de la piel, y el siguiente después de la piel va a ser sobre lonchera saludable, y el siguiente vamos a ver de nuevamente retomar lo que ya teníamos proyectado, que es todo lo que son déficits en la menopausia, porque sí hay mucho déficit. Por eso les decía, no le estoy hablando de todo, pero la menopausia es un tema tan amplio que no le he podido hacer solo en un taller. Ahora sí, coméntenme. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? Pueden ustedes aperturar su micrófono y hacerme las preguntas que ustedes deseen. Igual también les hago el hincapié de que esto queda grabado. Cualquier consulta me la pueden hacer al WhatsApp, pero si alguien quiere ver sobre este tema, también lo pueden ustedes ver en YouTube. Se envía por el WhatsApp, se envía todos los enlaces de YouTube. Pero si no, busquen en YouTube Pachamundo y ahí van a encontrar todos los videos que hemos hecho, desde salud, enfermedad, hipertensión, diabetes y el de acá. A partir del lunes ya va a estar en acceso directo. A ver, cuéntenme, ¿tienen alguna duda? Mientras me van contando, voy a tomar un poco de agua. Yo estoy en la ciudad de Pisco y acá hace mucho, mucho calor. A ver, creo que alguien me escribió. Ah, no le pasé la voz. Les voy a mandar sobre las fases menstruales. A ver, el de aquí. Sobre puedes enviar al chat, por favor, Lenny, para que tengan esta información. Les voy a enviar la página para que ustedes mismas lean y puedan orientar bien a su familiar o a su amiga. A ver, ya. Las vitaminas que yo recomiendo, la vitamina B6, B12, que son importantísimas, la vitamina D, porque la vitamina D también ayuda a la captación eh, del calcio, ayuda en general porque sola también trabaja en el cuerpo. Entonces la vitamina D, pero todo es bien caro, o sea, mantener todas las vitaminas es caro. Entonces lo que yo recomiendo es que comiencen con el magnesio, que yo siempre recomiendo el magnesol porque dentro de todo el campo de seguridad de salud es el que cumple con todo. Entonces el magnesol y aparte la vitamina B6 y B12, porque la B6 y la B12 va a ayudar a la mujer también en todo el proceso menstrual. Si hablamos de menstruación, o perdón, de menopausia, de la época de menstruación, fértil, toda esta etapa, recomiendo los tres, B6, B12 y magnesio. Luego, si ustedes quieren estar mucho mejor, ya hay muchas más vitaminas.
Y la vitamina D es una de las que también recomiendo mucho. Luego, ahí acá está. Pero voy a hacer otro, como les digo, voy a hacer otro más detallado para que ustedes sepan y también estén más enterados sobre qué consumir en la época de la perimenopausia. E incluso no les he hablado acá porque también pensaba decirles en ese taller el reemplazo hormonal que hay el animal y el vegetal, y que se recomienda más el vegetal, pero también hay mucha controversia. Por eso ahora se habla de que es mejor desde muy temprana edad enseñarles el consumo de los buenos productos a las mujeres para que cuando se llegue a la perimenopausia no haya este declive grande ni esta presencia digamos así, de toxinas del estradiol o estradiol tóxico, no haya esto y no nos afecte tanto, no haya un cambio, así como digo, de la noche a la mañana, un cambio, no, sino que ya nuestro cuerpo esté preparado para este cambio. A ver, mami, creo que me han hecho otra pregunta. A ver. Ve, ya, depende de tu peso y tu talla, más del peso. Y de tu consumo. Por ejemplo, si consumes carne, la capacidad de vitamina B6 y B12 que vas a necesitar es menos. Pero si eres vegetariano, vas a necesitar más. Y yo lo trabajo por periodos. Un periodo inicial, donde este periodo inicial hago superdosis. No sé, yo le he puesto ese nombre superdosis porque son dosis grandes para que tu cuerpo se adapte a esta ausencia de vitamina que ha existido en tu cuerpo. Porque ahora ni las carnes, sí te dan las carnes, o sea, de todas maneras, si eres carnívoro, vas a tener una cantidad de vitamina B, pero ya no es como la que consumían nuestros abuelos, ya no, por diferente parte comercial. Yo creo que sí les hablé en videos anteriores que los animales antes consumían el agua del río. Y esta agua del río pues traía todos los minerales, magnesio, vitaminas B, varias vitaminas. Entonces cuando uno consumía la carne, pues consumía la carne con todas sus vitaminas. Pero ahora a los animales se les da agua potable. Y el agua potable, si bien es cierto, elimina bacterias, hongos y todo, también elimina las vitaminas. Y al eliminar las vitaminas, pues son carnes carentes de vitaminas. Por eso es que ya necesitamos de todas maneras los suplementos. De repente consumir suplementos naturales que son mucho más difíciles y más caros o los suplementos en pastillas. Y eso va a depender. Acá en el Perú se dice que máximo es en mujeres hasta 200, 300 microgramos, pero en hombres 400. Pero el pero no era eso, en hombres 400, pero en otros países ustedes van a encontrar que el consumo llega hasta 5.000. No porque allá necesiten más, acá más bien necesitamos más, sino por el poder adquisitivo. Como allá es más fácil que obtengan las vitaminas e inclusive las vitaminas líquidas. Acá no, acá todo encontramos en pastillitas. Entonces, como es más fácil, ellos compran una, un pomito líquido, les cuesta pues $40. Para ellos es fácil, pero acá nos costaría 120 soles. Y como no es tan comercial y no va a haber mucha compra, por eso no vienen esos productos acá. Vienen los productos de poco microgramos. Así que sí, por eso yo doy la superdosis. Al principio doy la superdosis para que el cuerpo se adapte y luego ya doy dosis diaria donde se va estableciendo. La idea en la superdosis es que sea enteral, que sea parenteral, perdón, parenteral, pero, o sea, con vía, pero es un poco escaso acá. Así, o sea, si se da parenteral, las vitaminas se establecen, pero bueno, como es escaso, se puede dar oral también, pero superdosis. Así que esa sería la respuesta, ¿no? Depende mucho qué consumas, depende mucho tu peso, depende mucho la calidad de carne que consumas, porque yo pregunto eso, ¿qué carne consumes?
y de acuerdo a eso voy sacando pues en la cantidad. Yo no sigo los estándares que dicen en los libros porque se ha visto de que no resulta. No es muy poquito, se tiene que dar más vitaminas. El promedio más o menos es entre 1000 microgramos. Imagínense la diferencia de 400 a 1000, pero eso es más o menos lo que se debe dar. Ahora, si hay dolores musculares, también los síntomas. Si hay caries, dolores musculares y todo eso, pues será más. Otra pregunta que tengan. Pregunten, no tengan, no se limiten porque después ya queda como grabación, pero ya no les puedo hacer ninguna solución de alguna pregunta que tengan, ya no, ya, porque, o bueno, por el WhatsApp ya les he dicho los sábados. De aquí, si alguien por ahí no quiso preguntar, pero más tardecito se les ocurre una pregunta, no pasa nada, me escriben al WhatsApp y ahí conversamos. Todo por chat, eso sí, nada de llamada, no, todo por chat. Solo los sábados hasta las 10 de la noche. Esa es la parte que doy. Y como ya les dije, y también mientras alguien se anima por ahí a preguntar, les aclaro. Estos cursos no tienen ninguna intención, no hay acá que les voy a vender algún producto, ¿no? Si bien es cierto, yo tengo mis consultas, pero tampoco es para que ustedes me consulten, no, por eso estoy aperturando los sábados las consultas gratuitas, las preguntas que ustedes quieran, me las hacen al grupal o al personal, no tengo problema. Los sábados, después de las exposiciones, de los talleres, todo hasta las 10. ¿Por qué? Porque mi idea de los talleres es contribuir con... Yo he visto que muchas personas, bueno, no todos, pero sabemos que hay profesionales buenos y hay... Mi internet está abajo. ¿Sí me escuchan? Ya creo que ya pasó. Ya les comentaba que en todas las profesiones hay profesionales buenos y profesionales no tan buenos. Y he visto muchas veces que es un constante que las personas se quejan porque los médicos no los han tratado bien o no han llegado a un buen diagnóstico. Pero es importante que ustedes sepan que también ustedes son responsables de su salud. Si ustedes hacen de sí mismos la responsabilidad hacia su salud, enterándose sobre todos sus síntomas, sabiendo cuando están bien, cuando están mal, teniendo una buena alimentación, trabajando mucho su parte mental, entonces el médico solamente va a ser un guía, pero ustedes van a saber cuando estén bien o cuando estén mal y también van a hacer valer sus derechos. No, doctor, no me pasa lo mismo. Este síntoma es distinto. Siempre me ha pasado así, pero ahora me pasa de otra manera. O, doctor, quiero hacerme ver porque necesito un chequeo general. Como les dije, ¿no? Cada 6 meses a un año uno se debe hacer un chequeo general. Entonces, para eso son estos talleres, para que ustedes puedan preguntar, para que ustedes también, por ejemplo, lo que hicimos del pensamiento hoy día, lo apliquen. Si bien es cierto, esto lo estoy dirigiendo hacia la parte de la perimenopausia y menopausia, pero también lo pueden aplicar si es que tienen pensamientos negativos y no tienen, o son hombres también, por ahí que el cortisol está elevado en algún hombre también, y lo pueden aplicar. Entonces, esto más que nada es una contribución a la educación en salud, para que ustedes tengan todas las herramientas y nadie los engañe, nadie le diga esto es así, no, ustedes sepan y ustedes tengan esa capacidad de estar saludables por ustedes mismos. Entonces, para eso y para prevenir acá, por ejemplo, si ya como yo tengo 37 años, pero tienen su hija de 15, 10, vayan orientándola para que cambien y para que tengan un mejor estilo de vida, para que tengan una buena salud, porque a los 20 las chicas creen que todo está bien
pero eso, ese consumo de todo lo que pueden consumir, ¿no? De gaseosa, que es bastante fácil de conseguir, eso les va a traer el rezago. Ya les expliqué y va a traer rezago de todas maneras. Así que bueno, eso. No sé si tienen alguna pregunta, si no, culminamos y nos quedamos hasta la siguiente semana, que el taller va a ser de piel, problemas de piel, específicamente por el sol, todo lo que puede generar el sol en la piel. Por ahí vamos a también hablar sobre no solo los problemas, sino algunos mitos que hay, algunas leyendas que hay. Entonces vamos a ir viendo. Sí les pido que traigan su cuaderno y su lapicero siempre porque es bueno anotar. Hay algunas cosas que yo les paso, pero hay otras que por ahí se me pueden a mí pasar y es mejor que lo anote. Así que si no es todo, les deseo un excelente día. Muchas gracias por la asistencia. Gracias a todos por este tiempo y ya nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego.